Jesús Silva Herzog Flores es economista. Cursó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Yale University en Estados Unidos. Es conferencista en nuestro país y en el extranjero sobre temas económicos, financieros y políticos. Fue director general y fundador del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y director del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. También fue secretario de Hacienda y Crédito Público y de Turismo, embajador de México en España y en Estados Unidos. En el año 2000 fue candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal. Ha publicado varios libros, entre ellos destacan A la distancia, recuerdos y testimonios, del año 2007, y La dimensión económica del notariado, que ha sido editado en 2 ocasiones. Don Jesús Silva Herzog Flores, gracias por estar aquí en Línea Directa con nosotros. Al contrario, es para mí un gusto. Gracias por la invitación. Jesús Silva Herzog, hablar con presidentes mexicanos, como ha tenido usted la oportunidad de hacerlo, trabajar con ellos, es difícil cuando uno es funcionario de gobiernos en donde al presidente no se le podía decir que no. Es cierto, había aquella época que es conocida y reconocida por mucha gente, de que cuando el presidente preguntaba la hora, alguno de los colaboradores le respondía las que usted diga, señor presidente. Entonces, esa etapa fue cambiando, modificándose, y hoy en día creo que estamos en un clima, en un ambiente completamente diferente. Pero de cualquier manera, colaborar con varios presidentes, que ha sido lo que a mí me ha acontecido, pues es toda una experiencia, además diferente. Luis Echeverría, difícil, ¿no? Horas de discursos y rollos largos. Bueno, una vez en Tijuana, era yo director del Infonavit, me tocó hablar en una asamblea enorme, en un teatro grandote, a las 4:30 de la mañana. Entonces, pues todo el público estaba verdaderamente así. Dormido. Completamente dormido. O incluso de repente a las 5 de la mañana sonaba el teléfono en mi casa y era el teniente Flores que me iba a hablar el señor presidente. Y el presidente tomaba la bocina y me decía, ¿lo desperté? Le digo, no, señor presidente, aquí está. Aquí estamos para servirle. Quizá uno de los momentos más difíciles donde Jesús Silva Herzog estuvo presente, 2 administraciones, López Portillo y posteriormente, Miguel de la Madrid. Este momento de la expropiación de la banca, de la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios que se impone en 1982. Yo recuerdo en agosto del 82 a un Jesús Silva Herzog diciendo, tenemos solamente un problema de caja. Pues no sé de qué caja hablaba, don Jesús. Bueno, esa es una frase que se ha recordado mucho. Efectivamente, si no recuerdo mal, fue el 17 de agosto de 1982. Estábamos en medio de una verdadera turbulencia. Yo creo que pocos momentos ha vivido el país desde el punto de vista económico más dramáticos. Se nos habían acabado los dólares, las reservas del Banco de México iban para abajo y en la calle la gente no tenía dólares incluso para mandarle a su hijo la beca que estaba estudiando en el extranjero. Entonces di una conferencia de prensa tratando de explicar la situación en la que estábamos y en un momento dado, pues para dar cierta confianza, dije, es un problema de caja. Entonces esta frase se ha conservado. Yo me pregunto, ¿qué hubiera querido que dijera la gente? Como que no había mucho, ¿no? Que dijera, yo estamos quebrados. Bueno, pues eso hubiera contribuido a que los problemas se agudizaran. Hay ocasiones en que un funcionario público tiene que dar mensajes de cierto aliento. Y fue lo que tratamos de hacer y las cosas mejoraron un poco en los días subsiguientes después de que logramos una primera reestructuración de la deuda. Cuando fui a Nueva York a decirles a, 700 banqueros que no teníamos cómo pagarles. Bueno, el viejo dicho mexicano, de que debo, no niego, pago, no tengo. Y además les pedí en esa ocasión que me prestaran $3,800 millones. Así de sencillo. Ahora, en la decisión de López Portillo de nacionalizar la banca, ¿es explicable ya, ahora sí que a la distancia, como dice su libro,
a partir de un problema de una crisis más política que económica. La nacionalización no iba a resolver el problema económico, iba a generar, de hecho lo hizo, una confrontación entre los dueños del capital y el gobierno, así es, pero parecía que para el presidente esa era su única salvación. Yo creo que fue una decisión equivocada. Ahí el señor presidente tuvo una asesoría pues que lo condujo por un camino que podía ser aparentemente atractivo, el reafirmar el liderazgo, la supremacía del Poder Ejecutivo, pero estábamos a 3 meses de la terminación del sexenio y como usted dice, Ezra, los problemas no se iban a mejorar. Yo recuerdo que el presidente en algún momento dado me dijo, oiga Chucho, estoy pensando en esto, ¿qué piensa? Le dije, señor presidente, yo creo que lo que está usted pensando es tratar a un enfermo de tuberculosis cortándole el brazo derecho. No tiene nada que ver con los problemas que estamos enfrentando y vamos a agudizar los problemas. No me hizo caso, pues él estaba en un estado de ánimo particularmente difícil. Había sido, yo creo que uno de los presidentes más exitosos de nuestra historia en los primeros 5 años de su gobierno, acompañado del descubrimiento de los yacimientos de petróleo en el Golfo de Campeche. México era un país muy atractivo para el mundo internacional. Teníamos petróleo, estábamos creciendo muy bien. Había que administrar la riqueza. La frase famosa de que había que aprender a administrar la abundancia, se decía. Entonces, un presidente que está en la cima de su poderío, de repente veía cómo se iba deteriorando. Y de cómo los 5 años anteriores de gran éxito económico, social y político, bueno, pues estaban a riesgo de irse pues para la basura. Toma esa decisión, equivocada, repito, que cimbró al país. Le renuncia a Adrián Layuz, que era director de... Él era director del Banco de Comercio Exterior. Sí, él no estuvo de acuerdo con la medida. ¿Por qué no renunció? Yo no renuncié. Incluso cuando el presidente anuncia en una sesión de gabinete que había tomado la decisión de nacionalizar la banca e imponer el control de cambios, al final de la reunión me lleva a su oficina privada en Los Pinos y me dice, Chucho, yo sé que usted quiere renunciar. Usted no está de acuerdo con esta medida. Pero yo le pido, y así me lo dijo el presidente de la República, que en nombre de la nación no lo haga. Y no lo hizo. Y no lo hice en contra de o a favor de que en ocasiones las convicciones personales hay que hacerlas a un lado en aras de la defensa del interés general del país. Vamos a seguir platicando de este tema después de una pausa aquí en Línea Directa. Jesús Silva Herzog, ser secretario de Hacienda en la administración de Miguel de la Madrid, con inflaciones del 100%, con una incapacidad enorme por parte del gobierno de establecer lo que sería pues, un proyecto de recuperación económica. Fueron muchos años de no solo no crecimiento, sino una inflación que arrasó prácticamente con los ingresos. Fueron épocas de verdad muy difíciles, yo diría dramáticas, las que se vivieron en el año 82. Y claro, el presidente de la Madrid toma posesión el 1 de diciembre de ese año y se encuentra con una situación verdaderamente crítica. Problema derivado de muchos errores que se cometieron en los años previos. Un poco el petróleo nos hizo creer que éramos nuevos ricos y el gobierno y la sociedad, no nada más el gobierno, el sector privado, la sociedad, se comportó en esos meses del 81-82 como nuevos ricos. Tuvimos un peso que estaba sobrevaluado. Entonces, lo más barato que había en México en aquellos momentos era el dólar. Y uno como economista piensa que la gente no se da cuenta de ello. Y sin embargo, se dan cuenta mejor que nosotros. ¿Y qué sucede cuando lo más barato es el dólar y el peso está sobrevaluado? Bueno, pues la gente importa mucho, se va al extranjero a hacer turismo y cambia sus pesitos pues, por dólares en la ventanilla del banco. De tal suerte que cuando se inicia el gobierno del presidente de la Madrid, la situación era verdaderamente crítica. Se había provocado un rompimiento con el sector privado,
a raíz de la decisión de nacionalizar la banca e imponer el control de cambios. Y efectivamente, ese año de 82 la inflación fue de 100%. Adoptamos un programa económico que le llamamos Programa Inmediato de Recuperación Económica, el PIRE. Se bajó el déficit del gobierno de 17% del PIB. Hay que recordar que en este momento estamos como en el 1%. Lo bajamos en el año 83 a la mitad. Bajamos la inflación del 100 al 60. Pero luego nos pegó el terremoto del 85 y un poco, cierta laxitud en la aplicación de política económica que condujo después a otros problemas severos. Ahí aparece la figura del secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces, esta idea de López Portillo de hacer una secretaría que fuera la que recolectara los impuestos y otra la que los gastara, era como poner a dos boxeadores a destrozarse durante todo el sexenio, ¿no? Pues yo no lo pondría tanto en esos términos, sí, pero en una familia en que el marido es el que gana y la señora gasta, sin tener en cuenta cuánto es lo que ingresa. Y eso fue lo que sucedió. Se provocó un choque interconstruido entre Hacienda y Programación y Presupuesto. Programación y Presupuesto nos decía que Hacienda no recaudaba lo suficiente y nosotros le decíamos a Programación, tú gastas en exceso. Y claro, se fue provocando un conflicto que eventualmente condujo a mi renuncia como secretario de Hacienda. Ahí había un Carlos Salinas que además pues, quería ser presidente y un Jesús Silva Herzog que pues también en ese momento a lo mejor se le ocurría que podía ser el bueno, ¿no? Bueno, yo era el bueno. Digo, yo es el que iba adelante en todas las preferencias, pero yo siempre he tomado en cuenta en mi vida que nunca hay que hacer algo que esté por fuera de los objetivos esenciales. Y yo, como secretario de Hacienda, no tomé una sola decisión que fortaleciera mi posible candidatura. Creo que no fue el caso del otro lado. Y entonces, pues hubo un choque en el año 86, cuando se nos cae el precio del petróleo. Nada más les voy a dar una idea. El precio promedio del petróleo en el año 85, del petróleo mexicano, fue de $25 el barril. En el año 86 fue de $11 el barril. El trancazo fue brutal para los ingresos en dólares en momentos en que la exportación de petróleo era 70% del total y representaba 30 o 40% de los ingresos fiscales. Yo insistí como secretario de Hacienda que, como sucede en cualquier familia, empresa, individuo, había que bajarle al gasto. Pues cuando se te caen los ingresos y no los puedes aumentar en el corto plazo, no hay otra alternativa razonable que bajarle al gasto. El secretario de Programación y Presupuesto decía que ya habíamos reducido mucho el gasto, que habíamos llegado al hueso. Y yo, francamente, con una gran inocencia política, nunca me di cuenta de qué hueso estaba hablando. Sí, él estaba hablando de otro del que usted estaba hablando. Bueno, tan es así que así le fue. Después de esta experiencia de la salida de Jesús Silva Herzog del gobierno, se plantea esta idea de, pues, ¿sigo en el sistema o no sigo en el sistema? Estamos ya hablando de momentos en donde, bueno, la fortaleza de Carlos Salinas era enorme y terminan primero ofreciéndole en algún momento el perdón político, ¿no? Y le ofrecen una embajada. Eso fue interesante y fue el presidente de la Madrid. Todavía. Yo salí y me lanzaron una ofensiva en los medios que me recuerda algunos hechos recientes. Se me lanzaron todos a la yugular, fue una verdadera embestida. Pasaron unos meses, yo me voy a dar conferencias al extranjero, me alejo del sistema, del gobierno, y en una ocasión el canciller Bernardo Sepúlveda, muy amigo mío, me transmite el mensaje del presidente de que me invitaba a ser embajador en Madrid. En ese momento parecía una alternativa estupenda. Mi hijo estaba terminando la Facultad de Derecho en la UNAM y era una muy bonita oportunidad para que siguiera estudios de posgrado, no sé, en la Universidad de Salamanca, de tal suerte que parecía familiarmente muy atractivo. Voy a ver al presidente para agradecerle el nombramiento y ahí me dice
que bueno, pues esto significa el perdón del sistema. ¿Perdón de por qué? Perdón por Eso haber... fue por haber defendido mis convicciones, Por no haber obedecido al presidente. por no haber obedecido lo que él quería. Entonces allí enfrente, en la mesa del presidente de la República, le dije, presidente, con todo respeto, pero yo no siento que yo deba ser perdonado de nada y no puedo ir de embajador perdonado. De tal manera que rechazo su oferta. ¿Por qué cuando Salinas sí le ofrece la embajada en España? Pero no me dice que me perdonan. No, para que vean nomás la habilidad del licenciado Salinas. Me ofrece la misma embajada años después. Eso, y la acepta, ahí sí. Ahí la Ahí acepté. sin perdón. Sí. Después sigue en esta carrera diplomática alguien que no tenía carrera diplomática. Decía era un embajador a la carrera. A la carrera rapidito había que hacerlo. Bueno, pero llega a Washington con Ernesto Zedillo y ahí sí tiene un trabajo interesante. Yo llego a Washington en enero de 1995. Es decir, en la mitad de la crisis del 94. Del famoso error de diciembre, que fue una expresión extraordinariamente inteligente, pero que no era error de diciembre, era error de diciembre, de noviembre, de octubre, de septiembre y de agosto del 94. Entonces llego en momentos particularmente difíciles y la función como embajador en Washington se dificultó mucho porque de alguna manera se hizo público, no que no existiera, pero se hizo público el problema de la corrupción en México. Hubo casos notorios en esos primeros meses, de tal suerte que la imagen de nuestro país en Washington era terrible. Y había que levantarla. Vámonos a una pausa, regresamos con esto y el México de hoy. Estamos platicando con Jesús Silva Gerso Flores aquí en Línea Directa. Jesús Silva Gerso, después de ser embajador en Estados Unidos, se retira otra vez. No se lleva bien con un subsecretario, el de Relaciones Exteriores. Sí. Dice que se anda metiendo él en sus espacios. Como que ese tipo de conflictos se le dieron en la vida política todo el tiempo, ¿no? Gente que uno supone que tiene que estarle para apoyar y pues le estorban. Sí, bueno, yo he pensado y estoy convencido que cuando uno tiene una responsabilidad, uno debe tener la responsabilidad completa. Que no se vale que la gente se ande metiendo. Si uno no sirve en esa responsabilidad, hay que echarlo para afuera. De tal manera que, pues yo a lo largo de mi vida pública, que son de más de 40 años, pues obviamente me he enfrentado a muchos de estos conflictos, dificultades, fricciones, que por otro lado son naturales en la vida política, o mejor dicho, en la vida social, humana. Siempre hay celos, gente que quiere echarse por encima de uno, etc. Sin embargo, yo estoy convencido que seguí mis convicciones. Siempre fui un poquito retobero, ¿no? Me gustaba decir la verdad. Y el sentido del humor, cosa que a veces no le gusta a muchos políticos. Que otros, pues eso también, bueno, pero también ¿qué hago? No, pues ni modo que me haga yo güero de ojo azul, pues soy como soy. Ahora, en este sentido, bueno, pues ¿por qué en el 2000 tiene que regresar Jesús Silva Gerso a una aventura que ahí sí fue algo así como irse a pelear con los toros sin ningún tipo de defensa, ¿no? No, traía yo un capote, pero chiquito. Yo estaba recluido en aquellos momentos en la universidad, en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y de repente me llega la invitación de Francisco Labastida, amigo mío de toda la vida, de si lo acompañaba yo en la candidatura al jefe de gobierno del Distrito Federal. Yo creo que a quienes hemos estado en la vida política, el gusanito nunca se nos va. No se acaba. No se acaba. Entonces me llamó la atención, sabía que las tenía yo difícil, el PRI había ya perdido en 2 ocasiones, pero un poco pues ahí pensé que pues yo sí la iba a poder hacer. Fue una campaña muy interesante, la verdad que no me arrepiento, conocí la Ciudad de México, la forma como se hace la política en la capital, que no hay mucho que aprender, por cierto. Y bueno, nos lanzamos, iba yo adelante en las encuestas, hasta diciembre del 1999, pero luego se me acabó la lana. Y esto se gana con lana.
Bueno, hubo ocasiones en que yo le reclamé a alguno de los ejecutivos altos de las televisoras importantes de por qué no habían cubierto el encuentro que había yo tenido en el Poliforum Siqueiros, en donde habían asistido la gente mejor de México para analizar el problema del agua, del transporte, de la seguridad, etcétera. Y me decían, pues, ¿dónde pagaste el spot? Así es esto, ¿no? Y bueno, pues como yo no tuve dinero, el partido me apoyó de manera muy reducida, pues sencillamente no aparecía yo en los medios. A partir de esta derrota, Jesús Silva Herzog decide hacer otras cosas. Y aquí la pregunta es, esta democracia mexicana que desde 97 logra la mayoría opositora en el Congreso y después 2 gobiernos panistas, ya a la distancia, recuerdo que termina su libro diciendo, o en algunas partes, preguntándole qué nos pasa a México. ¿Esta democracia mexicana ha funcionado o este país no está preparado para esto? Yo no sé tanto desde el punto de vista político, pero lo que sí sé, Ezra, es que llevamos ya un buen número de años con un crecimiento mediocre de nuestra economía. Y eso ha impedido que mejore el nivel de vida de la gran mayoría de la población. Eso ha permitido que se genere un nivel de desempleo muy elevado, que a su vez ha contribuido al crecimiento de la informalidad, de la migración y de la inseguridad. Y luego desde el punto de vista político, bueno, pues nos hemos encontrado con que estamos ahora en una partidocracia. Los partidos son dueños y amos y señores del escenario. Y muchas veces lo que vemos, creo que todos los ciudadanos, es que prevalece, se privilegia el interés personal, el interés del grupo y no, o del partido, y no la defensa de los intereses generales del país. Y creo que va a costar un poco de tiempo para que esta democracia madure, esta democracia imperfecta en la que estamos viviendo. No se puede volver atrás al partido hegemónico, a la presidencia imperial, pero yo creo que sí tenemos que ir buscando la manera de encontrar acuerdos, consensos, como se logran en otros países en donde tampoco hay mayoría absoluta. Un ejemplo muy claro es Brasil. Lula gobernó o está gobernando con congresos en donde él no tiene mayoría. Reformas económicas que no se hicieron cuando se tenía mayoría. Salinas se le acusa, bueno, hizo mucho, modernizó, podrían haber cambiado de tajo toda esta estructura y no se hizo. Se perdió la banca se volvió una banca extranjera. En el peor error probablemente que hemos cometido en la historia económica de México, al permitir que los extranjeros se conviertan en los dueños de nuestra banca. Yo esto de las reformas creo que ha estado muy llevado y traído. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas sin hablar de esas famosas reformas. Y aquí me interesa destacar, creo que la madre de todas las reformas, que es la reforma hacendaria integral. Estamos con una importancia de impuestos igual que la que teníamos hace 100 años. Digo, es increíble, ¿no? Cuando las necesidades del país han aumentado enormemente y nosotros seguimos con un coeficiente tributario que se llama relativamente bajo en comparación con cualquier país del mundo. Ahí es donde creo que deberíamos poner el acento y establecer como prioridad fundamental de la política económica que este país nuestro crezca más y mejor. Y que nos olvidemos tanto del dogma que ha prevalecido en los últimos años de que lo que hay que preservar es la estabilidad y el control de la inflación. Yo creo que México exige un crecimiento mayor y mejor, porque es la única manera como se puede mejorar el nivel de vida de la gente. Jesús Silva Herzog, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado y muchas gracias. Este fue Jesús Silva Herzog, aquí, en Línea Directa.